Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad en este día de hoy, 11 de septiembre de 2020, para esta capacitación que tenemos el día de hoy. Nos acompaña la doctora Diorly Mosquera. Vamos a tratar el tema relacionado de que si puede un abogado garantizarme la efectividad o la seguridad de pronto en un proceso judicial. Doctora Diorly, muy buenos días, ¿cómo está? No, parece ser que desconectaste el micrófono. Bueno, mientras la doctora arregla su micrófono, vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros para esta capacitación del día de hoy. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Saludamos a todos los que se encuentran desde la ciudad de Bogotá, igualmente los que nos ven desde la ciudad de Cali. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Buenos días, doctor Kevin. Hola, doctora Diorly, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctora. Tenemos un poquito de retorno, pero está perfecto. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy para hablar sobre este tema que muchas veces de pronto causan un poco de pues, inquietudes, ¿no? Siempre de pronto pues consideramos que los resultados del abogado deben ser de pronto efectivos y seguros, pero pues siempre pues debemos contar que hay una contraparte, ¿no? Sí, señor. Bueno, mientras de pronto vamos arreglando el tema del micrófono, ¿no? ¿Me escuchan? Vamos, sí, yo la escucho bien, sino que es que hay un poquito de interferencia, pero estamos perfectos mientras de pronto solucionamos este tema. Les agradecemos a todos los que se conectan desde todas las ciudades del país, agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos sin Derecho y Propiedad. Realizamos esta capacitación desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad ubicado en la ciudad de Bogotá. Les agradecemos a todos ustedes que se conectan desde cualquier parte del país, porque pues, Derecho y Propiedad se presencia en las principales ciudades del país. Les agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros. Saludamos a los que se encuentran en la ciudad de Medellín, los que están desde la ciudad de Santa Marta, los que están desde Popayán, desde Barranquilla, igualmente los que nos ven desde Villavicencio, desde Melgar, Tunja, todo el eje cafetero. Gracias a todos ustedes, Ibagué. Bueno, realmente muy contento de poder estar hoy con ustedes. Nos acompaña, como les decía, la doctora Diorly Mosquera. Ella es una de nuestras abogadas líderes en el área de Derecho Público y esperamos aprender mucho de esta capacitación, doctora Diorly. Gracias, doctor Kevin. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los asistentes al día de hoy a nuestra capacitación Diálogos Jurídicos, a nuestro programa Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Para mí es un honor el día de hoy presentarles esta capacitación y traerles a ustedes una serie de conocimientos que van a permitir que puedan tomar una buena decisión y tener también ese conocimiento cuando se trata de elegir al profesional del derecho sobre las actuaciones que debe o no debe hacer este profesional del derecho como tal. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su asistencia. Para mí también es un honor pertenecer a esta gran compañía, lo que es Derecho y Propiedad, y formar parte del centro de estudio del centro de estudio de la misma. Al igual que todos los días, hoy vamos a ver un tema muy importante y sin más preámbulos es el que responde a la pregunta: ¿puede un abogado garantizarme el éxito de mi proceso, sí o no? Conforme a la normatividad que hay respecto de la materia. Entonces, vamos acá. Bueno, entonces, comenzamos. Para esta exposición o esta capacitación o para el diálogo jurídico del día de hoy, quiero traerles algo muy importante y es lo que corresponde, es lo que corresponde a la abogacía como profesión liberal. Entonces, la abogacía como profesión liberal cumple una función social al servicio del derecho y de la justicia. Entonces, esto no es un secreto para nosotros y también es algo muy importante de resaltar, teniendo en cuenta que el objetivo esencial
es la convivencia social de los hombres como fuente de libertad y bienestar general. Asimismo, la acción de la abogacía como tal no se limita al solo éxito de la causa que patrocina o de la función que cumple en el órgano jurisdiccional. Todos sabemos que el abogado es uno de los principales actores de esta jurisdicción como tal, de la justicia. Entonces, y el abogado pone en funcionamiento la justicia, ¿a través de qué? De las labores que le encomienda su cliente o su usuario. Esta profesión busca conseguir que la convivencia sea fuente de paz. Entonces, en ese orden de ideas, los abogados nos vemos obligados a cumplir ciertos principios y ciertos deberes que, si bien a veces resultan ser o pertenecer a la índole de la dignidad del ser humano como tal, de manera individual, estos valores y estos principios se ven reflejados también en la moral y en la ética, y lo que normalmente se conoce como la fama o el concepto que tenga la comunidad de la profesión de abogado como tal. Entonces, pasamos a los principios que consagran la profesión del abogado. Para esta capacitación o para este diálogo jurídico, yo les quise traer los que para mí resultan más importantes, como por ejemplo la diligencia, la competencia, la libertad y la lealtad, ¿sí? Todos estos principios, lo que es la diligencia, la competencia, la libertad, la lealtad y el secreto profesional, aun cuando no está plasmado en esta diapositiva, es lo que hace que el abogado, o lo que genera para el abogado confianza. ¿Confianza respecto de quién? Respecto de su cliente o de su usuario. Entonces, vemos cómo así se va conformando el marco normativo que regula la profesión del abogado. ¿Y respecto a qué la regula? Respecto al ejercicio de su profesión. Entonces, tenemos que dentro de sus actuaciones ante la justicia, aparte de estos principios que generan unos deberes y que se consagran en la normatividad que contempla las obligatoriedades que tiene que cumplir el abogado en el ejercicio de su profesión, encontramos como tales la posibilidad, en primer lugar, las posibilidades de la gestión. Es decir, sentado esto, vamos de ahora en adelante a mirar lo que tiene que ver en la relación que suscita entre el abogado y su cliente, qué deberes se desprenden de esa relación, qué responsabilidades se desprenden de esa relación para el abogado, y una de ellas, comenzando, es las posibilidades de la gestión. Cuando a un abogado se le encomienda una gestión, es decir, que el usuario o el cliente acude a su despacho judicial a que usted lo represente dentro de un proceso, le da poder, como normalmente decimos, para que lo represente, a partir de ahí o a partir de la asesoría, porque muchas de la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Disciplinaria de cada jurisdicción se centran en que el abogado responde desde la asesoría, desde que le brinda la asesoría a ese cliente o a ese usuario. Entonces, desde esa relación, desde que se traba esa relación entre el abogado y el usuario o el cliente, emergen unos deberes. Y uno de ellos es las posibilidades de la gestión. Es decir, que el abogado le corresponde ser claro con el cliente respecto de las posibilidades que tiene su proceso. Si el proceso es viable, hacer un análisis, emitir un concepto, si es que hay prescripción, si es que ya se le venció un término, es precisamente eso, decir en qué términos, ser claro en qué términos coge el proceso y decirle al cliente cuáles son estas posibilidades que él tiene con él mismo, sin ir a garantizar un éxito procesal. Eso es muy diferente. Son funciones o labores o deberes que le emergen al abogado en esa condición que él tiene de cumplir lo que está en la ley. Tanto el abogado como todas las personas que interfieren en la jurisdicción, en esta administración de justicia o en definir esos procesos, les emerge una obligación con la ley. Es decir, que ellos están bajo el imperio de la ley y tienen que cumplirlo. Entonces, en ese orden de ideas, el primero es
las posibilidades de la gestión. Hay que decirle al cliente las posibilidades de la gestión. Si hay términos vencidos, cómo coge el proceso en general. Pasamos a la no crear falsas expectativas. No le corresponde al abogado crearle falsas expectativas al cliente. Así como le corresponde decirle la verdad, cómo coge el proceso, también le corresponde decirle qué posibilidades hay, pero sin generar falsas expectativas. Es decir, no se le puede indicar al cliente que se va a ganar el proceso como tal, o no se le puede decir, de pronto, con estas actuaciones vamos a obtener un resultado positivo. No. Al abogado le corresponde actuar conforme lo establece la ley. Magnificar las dificultades. Tampoco le puede decir que va a perder el proceso, porque así como no se le está dado al abogado garantizarle un éxito procesal, tampoco le está dado al abogado decirle que va a perder el proceso, porque esas son facultades que exceden de su competencia. Cuando vamos a un proceso, vamos, igual que todas las partes, vamos a llevarle al juez o a la persona que esté conociendo del diligenciamiento o la jurisdicción que sea competente para conocer del proceso, vamos a llevarle una serie de pruebas, vamos a llevarle nuestros argumentos jurídicos, nuestros soportes, para que sea él quien tome la decisión. Claro está, estos soportes van conforme a derecho, ¿sí? Conforme lo exige nuestra normatividad, porque el abogado le es obligatorio para el ejercicio de su profesión conocer la jurisprudencia, conocer los procedimientos y conocer la ley. Es obligatorio para todo abogado que ejerza la profesión como tal, en el litigio, conocer la jurisprudencia. No sabérsela toda, porque para eso está escrita, pero sí saber consultar, saber manejar la jurisprudencia y saberla aplicar. Asimismo, saber aplicar la ley, asimismo, saber aplicar los procedimientos, porque cuando un usuario nos consulta o cuando un usuario nos encomienda un proceso, ¿el que espera? El usuario que dice, no, doctor, usted es el que sabe, usted es el que conoce la ley. Entonces, ¿a raíz de qué? De ese principio de la confianza. Entonces, vemos que este principio de la confianza es fundamental porque el usuario viene con los ojos cerrados a decirnos, conozca por favor o solucióneme por favor el problema. Claro está, esta solución dentro de lo que dicta la ley. Bueno, y mucho menos se le está dado al abogado asegurar un resultado positivo, que es el tema de nuestra capacitación del día de hoy. Todo este cuerpo normativo que hemos visto hasta ahora, los principios, ¿sí? Estos deberes del abogado, ¿sí? De allí emerge para el abogado una obligación, y es que él debe ejercer su profesión de manera óptima, de manera limpia, conforme a la ley. Entonces, la ley consagra que no es viable para el abogado asegurar un resultado positivo. Entonces, en este orden de ideas, mucho menos está dado para el usuario o para el cliente exigirle al abogado que debe garantizarle un resultado positivo por el solo hecho del mandato. Entonces, esta es una tarea de parte y parte, es una tarea tanto para el abogado y es un deber para el abogado y es una tarea para el usuario y para el cliente, porque muchas veces vemos que el cliente sí, así bien como nos dice, no, doctor, usted es el que sabe, no, doctor, usted es el que tiene conocimiento de la ley, yo me acojo a lo que usted indique. Asimismo, en esa confianza debe saber que está prohibido que nos exija un resultado positivo. Claro está, sí, que nos exija ciertas conductas que debemos hacer como abogados. Eso sí es pertinente, como por ejemplo, la debida diligencia en su proceso, no dejarle vencer los términos, ¿sí? Actuar con el debido secreto profesional, con el respeto hacia la administración de justicia, ¿sí? Todas esas condiciones son las que nos debe exigir el cliente a la hora de encomendarnos su proceso, que seguramente si hacemos todas esas actuaciones conformes a la ley, no vamos a recaer en una responsabilidad para el abogado y para el cliente un perjuicio, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, porque la ley ampara a esa sociedad,
¿sí? Con el deber ejercicio de la profesión de abogado. Y para eso nos impone esos deberes y esas obligaciones que tenemos que cumplir en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, entonces pasamos posteriormente a la relación jurídica que existe entre el abogado y su cliente. ¿Sí? ¿Cómo emerge esta relación jurídica? La relación jurídica entre el abogado y el cliente, más que todo, emerge principalmente por un mandato, ¿sí? Pero hay casos en los que ni tan siquiera hay un mandato. Nos vamos el abogado que, por ejemplo, a veces no tiene el título, o a veces que no emerge. No, pues bueno, está malo decir el abogado que no tiene el título, porque si no tiene el título no es un abogado. Pero sí hay personas que tienen, digamos, una tarjeta provisional, o hay personas que, aún teniendo el título, hacen ciertas diligencias sin necesidad de poder, como por ejemplo podemos brindar una asesoría, y para eso no se requiere el poder, ¿sí? Entonces, todas estas relaciones nacen de algo, de algún contrato, de algún documento que obliga. Entonces tenemos la tipología contractual de la gestión de negocios ajenos. En esa no tiene que mediar un contrato. Simplemente el abogado o la persona que está haciendo la gestión realiza esos actos tendientes a beneficiar a esa persona que le está, pues, encomendando la gestión como tal. Luego pasamos a lo que tiene que ver con el Código Disciplinario del Abogado, que está consagrado en la Ley 1123 de 2007, y es la que regula nuestra profesión, el ejercicio de nuestra profesión. ¿Y a quién investiga esta ley? ¿O a quién cobija esta ley? Esta ley cobija a los abogados en el ejercicio de la profesión, se encuentren, digamos, activos, o se encuentren sancionados o excluidos de la profesión, ¿sí? Vamos a ver que sancionados o excluidos es cuando se comete alguna falta disciplinaria, precisamente esa, de asegurarle un resultado positivo al usuario. Entonces vemos cómo, o al cliente, entonces vemos cómo esta responsabilidad, esta actuación de generar o de afirmar que tenemos, que vamos a obtener un resultado positivo dentro de la gestión, hace que el abogado incurra en una responsabilidad disciplinaria, en el menor de los casos, porque cuando la situación ya es muy grave, que excede la órbita de los deberes del abogado y que ya no hay otro medio sino irse a otra jurisdicción, tenemos la responsabilidad penal. Bueno, entonces, pasamos al contrato de prestación de servicios, que ese es el que normalmente manejamos casi todos los abogados, o manejan casi todos los abogados, y es esa relación que emerge entre el usuario y el cliente, en donde el usuario le encomienda una labor, paga esa labor, y el abogado se compromete a prestarle sus servicios profesionales. Entonces, se firma un contrato de prestación de servicios en el que se compromete a llevarle el proceso, pero dentro de ese contrato no puede ir por ningún motivo la garantía de que el abogado va a tener un éxito procesal dentro de esa labor que se le está encomendando, o que va a ganar el proceso. Entonces, vemos cómo este contrato o las actuaciones del abogado son sumamente situaciones complejas, que si bien es cierto no se deriva solamente de ese mandato, esa obligación de llevarle el proceso a esa persona, al cliente o al usuario, sino que también emergen de allí unas obligaciones y unos deberes para ese abogado durante está haciendo el ejercicio de ese mandato. Bueno, pasamos al deber de fidelidad, entendido como esa confianza que el usuario deposita o que el cliente deposita, pues, en nosotros para llevarle a su proceso. Esto es algo más que tiene que ver con la dignidad de la profesión, con la ética, con la moral, con ese compromiso, ¿sí?, que tiene el usuario, con ese respeto hacia la profesión que tiene el abogado, ¿sí? Entonces, esa fidelidad es muy importante, que si bien es cierto es un principio, se traslada, como lo veíamos anteriormente. Si bien es cierto, esta fidelidad es un principio, la podemos enmarcar acá en estos principios, esta fidelidad también hace parte de esa relación que emerge entre el abogado y el usuario o el cliente, ¿sí? Entonces, pasamos al principio de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva encuentra su ubicación en la Constitución política.
Y para los usuarios no es más que el debido proceso, el artículo 29 de la Constitución. Y para acudir a la jurisdicción, para acudir a la justicia, no es más que el artículo 229, que el usuario tenga ese acceso a la administración de justicia. Y que ese acceso sea puro, sea limpio, sea sin violación a ese debido proceso, sin violarle sus garantías judiciales y su debida representación. Entonces, todo este marco normativo, principios, deberes y los que emergen de esta relación contractual es lo que constituye el derecho positivo y que se plasma en las normas que regulan la profesión del abogado, ¿sí? Dejando claro desde ya que lo que está contenido en dichos principios, en dichas normas y en dichos deberes es lo que hace o lo que define que la profesión del abogado es una profesión de medios y que no está dado, y que solamente es de eso, de medios, y que no está dado por ningún motivo asegurar que a través de la emisión de un mandato o de la encomienda de algún proceso, el abogado tenga que garantizar los resultados. Precisamente por eso, porque está prohibido por la ley. Y esto acarrea para el abogado algunas acciones que pueden invadir la esfera de la responsabilidad, ya sea penal o disciplinaria, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, de esa relación jurídica que emerge entre el abogado y el usuario o el cliente nacen unas responsabilidades o se derivan unas responsabilidades si se incumple en estos deberes, ¿sí? O en esta normatividad como es la ley 1123. Entonces, emerge, en el caso más extremo, como lo decíamos anteriormente, emerge la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal está consagrada en el artículo 445 del Código Penal y tiene que ver con la infidelidad a los deberes profesionales. Entonces, pongan mucha atención porque miren esto, infidelidad con los deberes profesionales. Hablábamos de los deberes, el deber de fidelidad, el número 4. Si ven cómo de este deber, aun cuando es un principio y no nace por un contrato o por un mandato que diga, usted me tiene que ser fiel, está intrínseco dentro de esos deberes que tiene el abogado para con su cliente, y de allí se deriva algún tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad penal. Entonces vemos cómo es muy importante esta fidelidad hacia el cliente. Porque mire, incumplir con ello nos puede acarrear una responsabilidad disciplinaria o una responsabilidad penal. Y está así consagrado en el Código Penal colombiano, la ley 599, en su artículo 445, infidelidad a los deberes profesionales, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante y muy serio que tengamos en cuenta tanto clientes, usuarios y abogados en el ejercicio de nuestra profesión. Listo. Bueno, entonces pasamos a la responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Que esta emerge de lo consagrado en la ley 1123, la segunda, Código Disciplinario del Abogado, ley 1123 de 2007, en donde se estipula en el artículo 34 de la ley 1123 las faltas de lealtad con los clientes. Entonces vemos cómo este principio, el de lealtad, que está aquí en azulito, es muy importante también, porque de ahí emerge una responsabilidad. ¿Para qué? Una responsabilidad disciplinaria para el abogado, que es la falta de lealtad. Y esa falta de lealtad, una de esas circunstancias o de las acciones que hacen que ésta se configure es asegurar un éxito procesal. Entonces vamos a ver cómo toda esta normatividad nos protege o protege a los clientes y también a los abogados, porque nos dicen qué no debemos hacer, ¿sí? Nos especifica qué no debemos hacer en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, tenemos un soporte para que los clientes y nuestros usuarios, o darles a conocer a nuestros usuarios el por qué no le garantizamos un éxito procesal.
¿Sí? ¿Por qué no está bien decirle que vamos a obtener un éxito procesal dentro del mandato o dentro del proceso que nos está encomendando? ¿Sí? Entonces tenemos que ser, y eso también nos hace actuar de una manera clara, decirle sus posibilidades. ¿Sí? Si actuamos acorde a lo que nos establece la ley, también podemos así tener un ejercicio de la profesión óptimo, adecuado para con nuestros usuarios y para con nuestros clientes. En derecho y propiedad, nuestros profesionales conocen esa normatividad, nuestros profesionales están preparados, conocen la jurisprudencia, conocen los procedimientos, conocen la ley y pueden brindarle una asesoría o pueden representarlos en sus procesos de una manera óptima, con el lleno de los requisitos que establece la ley, sin que usted incurra en falsas expectativas o en falsas posibilidades sobre su proceso y sin que el abogado se vea inmerso dentro de una investigación disciplinaria o ya bien sea penal. Entonces, vamos a explicar un poquitico la responsabilidad penal. ¿Por qué digo un poquitico? Porque nosotros ya somos expertos. A través de nuestros diálogos jurídicos hemos estado afianzando nuestros conocimientos sobre distintas ramas del derecho. Así lo fue cuando se explicó lo relacionado con los delitos, con la tipicidad, con todos esos elementos que hacen parte del concepto de delito como tal. Entonces, esto ya lo hemos visto. Y por eso digo que nos vamos a detener un poquitico. Entonces ya sabemos que delito es toda conducta típica, antejurídica y culpable que tiene como consecuencia la aplicación de una pena, ¿cierto? Entonces, que esta tipicidad es lo que se conoce como que el tipo, con la idea de que el tipo penal enmarque perfectamente en el título dispuesto o en el bien jurídico tutelado. En este caso, en el artículo 445 del Código Penal, ¿cierto? Que se refiere a la infidelidad a los deberes profesionales. La antijuricidad, que esté prohibido por la ley. Encontramos que está prohibido por la ley darle falsas expectativas a los usuarios o a los clientes que nos encomiendan sus procesos. Está prohibido por la ley garantizarles un éxito procesal. Está prohibido por la ley magnificar las dificultades. Entonces, todo esto enmarca dentro del título o dentro del capítulo artículo 445 del Código Penal. Y la culpabilidad, si el abogado lo comete con dolo, con culpa o con preterintención. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente la consecuencia va a ser la aplicación de una pena. Una pena que es la establecida en el artículo o en el tipo penal como tal. Entonces, esto es a lo que se va a ver inmerso el abogado, o en lo que se va a ver inmerso el abogado, perdón, cuando comete una de estas faltas que configura, además de configurar falta disciplinaria, configuran un delito, porque también tenemos el fraude procesal. De ahí la importancia de que cuando nuestros clientes o nuestros usuarios acuden a nosotros, nos digan la verdad. Si la prueba es obtenida bajo el debido proceso, ¿de dónde emerge esa prueba? Porque yo voy a llevar esa prueba, no es el usuario, soy yo como abogada la que va a llevar esa prueba ante el juez. Y es mi prestigio, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener conocimiento de dónde salió esa prueba. Yo no le puedo llegar al juez con unas pruebas falsas. ¿Por qué? Porque voy a incurrir en el delito de fraude procesal, ¿sí? Entonces, también hay una responsabilidad frente al usuario cuando el abogado le requiere los documentos. No es por capricho del abogado, no es que el abogado exija mucho, o no es que el abogado sepa o no sepa, o como decimos normalmente, no sabemos el abogado dónde está parado. No, cuando el abogado exige los documentos hay que dárselos, hay que brindarle las herramientas para que él pueda tener un ejercicio de su profesión óptimo en nuestro proceso. Porque si nosotros le ponemos, como normalmente decimos, o en el argot común decimos, talanqueras al abogado desde el comienzo, no, doctor, yo necesito que usted me lleve el proceso, le doy el poder, le doy el mandato, pero no le doy los medios. El abogado está facultado, o la ley le exige que él tiene que saber o tener el conocimiento de la ley, de la normatividad, de la jurisprudencia y de los procedimientos, para así poder analizar de una manera óptima todos esos documentos o esas pruebas que usted le está brindando, para que él así pueda aplicarlos o hacerlo valer dentro de su proceso. Claro está, conforme a la ley.
Bueno, entonces dejando de lado la penal, la responsabilidad penal que emerge de esta relación entre abogado y cliente o usuario, pasamos a la responsabilidad disciplinaria. ¿Sí? Que si bien es cierto, esta emerge de una conducta, de ese incumplimiento de los deberes que tenemos como abogado o de las obligaciones dentro de la gestión que nos han encomendado. Y esta conducta puede ser puede ser por omisión o puede ser por acción, ¿sí? Y están consagradas entonces todas estas prohibiciones y estos deberes, ¿en dónde? En nuestra ley 1123 de 2007. ¿Sí? En donde nos consagra también, o en donde se establece también la falta como tal. ¿Qué falta cometemos cuando incurrimos en la violación o en el incumplimiento de esos deberes y de esas obligaciones que nos asisten como abogados? Cuando incumplimos con todo ese marco normativo que ya hemos visto aquí, cuando incumplimos con estos principios, cuando incumplimos con estos deberes, cuando incumplimos con lo que emerge del contrato o de la relación jurídica, ¿sí? Que tenemos con nuestros usuarios o con nuestros clientes. Todas estas normatividades, cuando las incumplimos, incurrimos en una falta disciplinaria, que ese es en el menor de los casos, como les decía, ¿sí? Y de esto se deriva la aplicación de una sanción. Entonces, yo pues me voy a permitir compartirles, salir de la presentación un momentico y vamos a compartir una sentencia que resultó de esa misma labor del ejercicio de la profesión del abogado, ¿sí? En donde se le encomendó a una abogada, se le encomendó la gestión y la abogada se vio inmersa en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 34, aparte de otras faltas. ¿Sí? Aparte de otras faltas, la abogada se vio inmersa en esa conducta. Me pareció importante y precisamente ¿por qué? Por comprometerse a garantizar unas actuaciones dentro de un proceso que obviamente no se debe hacer y excede la órbita de sus funciones. Entonces, permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Doctora Diwali. Listo. ¿Allí ya se está viendo la sentencia? Sí, perfecto. Bueno, entonces, esta es la sentencia que les quería compartir. Entonces, aquí vamos a mirar que es una sentencia rama judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que conoció el recurso de apelación interpuesto dentro de la causa que ocupa aquí dentro de este radicado. Entonces, para efectos de proteger pues la identidad de las partes, se deja con las abreviaturas, ¿sí? De lo que tiene que ver con sus nombres y todo eso para no vernos inmersos, pues, dentro de responsabilidades como tal. Y entonces, ¿en qué coincidía el asunto a decidir? Precisamente la sala entró a decidir el recurso de apelación que ya les comentaba, instaurado por la defensora de la investigada contra la sentencia proferida que se le profirió el día 13 de septiembre. En esa sentencia la sancionaron a la abogada por incumplir con esos deberes que tiene y esas obligaciones que tiene como abogada, ¿sí? Entonces, vemos aquí que se resalta lo relacionado con el artículo 34, literal B,
¿sí? Y es que es por garantizar éxitos procesales, ¿sí? Sabiendo que al abogado se le está prohibido por la ley realizar esas manifestaciones. Entonces, todo nace a raíz de una queja que presenta obviamente la persona afectada con el actuar de la abogada, y para esto es competencia del Consejo Seccional de la Judicatura del departamento en el cual se realizó pues toda esta gestión. Entonces, para los usuarios y para todo aquel que participa en esta capacitación, a nosotros los abogados nos investiga el Consejo Superior de la Judicatura. Esta competencia se descentraliza en el Consejo Seccional de la Judicatura. Para los que estamos en Bogotá, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Para las otras personas o para los otros abogados de los otros departamentos, también hay un Consejo Seccional de la Judicatura. Entonces, esto se descentraliza así por departamentos y es competente para investigar en el departamento que se cometa o donde se realice el ejercicio de la profesión como tal, pues allá está inmersa, allá se puede adelantar la investigación para la persona como tal. Entonces vemos que, entonces vemos, el presente proceso disciplinario tuvo su origen en la queja presentada por el doctor A.A.R. en representación del señor A.S.E. Bueno, quien afirmó haber realizado un contrato de prestación de servicios. Entonces, ¿cómo vemos que nace la relación? A través del contrato de prestación de servicios. Con la doctora M.A.F.L., en el cual ésta se comprometió por escrito. Se comprometió por escrito, miren, se comprometió por escrito a realizar las gestiones a que hubiera lugar con miras a conseguir la declaración de la prescripción de la deuda por impuesto. En esa, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que firmamos cuando emitimos nuestros poderes, ¿sí? O cuando firmamos contratos de prestación de servicios. Quizás la abogada no quiso decir ahí que se comprometía a conseguir la prescripción, no. Quizás la abogada quiso decir a realizar la gestión. Pero miren lo importante de ser muy claros en nuestros contratos. A realizar las gestiones a que hubiere lugar con miras a conseguir la declaración de la prescripción de la deuda, que por impuesto predial recaía sobre un inmueble de propiedad del quejoso y que en su momento ascendía a una cifra superior a 13 millones. Entonces vemos cómo de esta responsabilidad, de este contrato de prestación de servicio, la abogada se comprometió a realizar algo que le está prohibido por la ley y que hace que ella incumpla en esos deberes profesionales que tiene. Entonces, es muy importante ser claros a la hora de realizar nuestras asesorías y lo que incurrió en una sanción para la abogada. Sí, pues la abogada se le formuló cargos por violación del artículo, por incumplir de sus deberes como abogada, relacionada con el artículo 34, por haber prometido que podía obtener una rebaja de los impuestos prediales equivalentes al 50%. Entonces, es muy importante la labor que nosotros hacemos como abogados. Y también es muy importante tener claridad en nuestros poderes o en nuestros contratos de prestación de servicios. Y también es muy importante que nuestros usuarios tengan claros todas las posibilidades de su proceso. También es importante que tengan claros que así como les decimos las posibilidades o nos asiste la obligación de decirles las posibilidades, también nos asiste la obligación de decirles que no, de no garantizar, mejor dicho, éxitos procesales. Esto es muy importante. Solamente pues les quería compartir esa parte para que veamos cómo incurrimos en esta falta disciplinaria cuando prometemos o cuando hacemos esas manifestaciones dentro del proceso como tal. Entonces, siguiendo con nuestra exposición o con nuestra capacitación, nuestro diálogo jurídico, porque hoy más que nunca fue como especie así de comentarles, ¿sí? Que no sea tan cuadriculado, de comentarles, de explicarles de dónde emerge para nosotros esa responsabilidad o esa obligación de no asegurar éxitos procesales. Y esto no nos define como buenos o malos abogados, simplemente que nuestra profesión se rige bajo una normatividad que nosotros tenemos que cumplir.
y que cuando el abogado les manifieste a ustedes que no puede garantizarles un éxito procesal, no quiere decir que el abogado desconozca los procedimientos, no. Quiere decir que el abogado está actuando dentro del deber que le asiste como abogado y dentro del deber que le asiste ejercer esa profesión como tal. Entonces, sin más preámbulos, quiero traer a colación nuestra conclusión, ya para finalizar, en donde la conducta de quienes ejercemos la profesión de abogado está gobernada por una serie de normas que la sociedad espera y exige que como mínimo, conducta que se cumplan, ¿sí? Y esta sociedad es la que nos exige eso. Y como sociedad que nos exige eso, el Congreso o la rama encargada de establecer esas normas los protege con el establecimiento de estas conductas dentro de la ley como deberes y obligaciones para el abogado. Por consiguiente, emerge también la obligación para los clientes de respetar dichas normas y no exigir a los abogados que contraten para sus requerimientos jurídicos la realización de comportamientos contrarios a la ley, pues estas actuaciones no garantizan el éxito procesal judicial. Los invito a que formen parte de nuestra compañía, a que nos encomienden sus procesos. Nosotros estamos en Derecho y Propiedad capacitados para adelantarles sus gestiones o sus asesorías con el debido cumplimiento de la normatividad que nos exigen los deberes del ejercicio de la profesión del abogado. Asimismo, contamos con no con un abogado. Cuando usted asiste a Derecho y Propiedad a encomendarle su proceso, no cuenta con un abogado, no. Cuenta con toda una compañía que tiene abogados a nivel nacional, que le van a permitir tener mayor claridad en su proceso, y en dado caso en que el abogado no pueda continuar con su proceso, está otro abogado que le puede asistir en igualdad, en las mismas condiciones, y que le puede garantizar un óptimo ejercicio de la profesión dentro de los deberes encomendados. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por asistir a esta capacitación. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto será atendida. Bueno, doctora Diorly, muchas gracias realmente por esta capacitación. Si quieres, devolvamos la diapositiva, por favor, para que digamos que todos los que nos ven en este momento puedan ver los números de contacto. Muy importante, pues, todo lo que nos venías diciendo, porque pues realmente sí existen de pronto algunos profesionales que pues de pronto garantizan resultados, y es cuando de pronto también se empaña la profesión del abogado frente, digamos, que a estos actos irresponsables, ¿no? En algunas ocasiones, y pues digamos que en contexto te pongo porque pues ahí va la primera pregunta. En algunas ocasiones vemos que los médicos y los abogados y los curas inclusive tienen algo que se llama un secreto profesional, ¿no? Pero también digamos que con los médicos compartimos todo lo que tiene que ver con no garantizar el resultado de las situaciones. ¿Listo? Entonces, puedes poner de pronto la presentación, Doc, no te preocupes que ahí te escuchamos bien o bueno, prende si quieres el micrófono y para poder, digamos que responder las preguntas, y ponemos nuevamente la capacitación. Entonces, la de diapositivas, perdóname. En este caso, digamos que cuando hay algunos profesionales de la medicina que tampoco pueden garantizar sus, digamos que los resultados de su gestión, sí hay algunas situaciones donde deben garantizar los resultados, que es cuando hay de pronto, digamos que operaciones o cirugías estéticas, ¿no? En esos casos sí deben garantizar el resultado los médicos. En el caso de los abogados, ¿hay algunas situaciones que se puedan garantizar? No, el abogado precisamente por eso les comentaba en la capacitación, les decía, o dialogábamos anteriormente en la capacitación, que si bien es cierto, al abogado se le prohíbe garantizar este éxito procesal, no significa que el abogado no deba conocer la ley, la jurisprudencia y los procedimientos. El abogado debe actuar de manera óptima. Es un requisito que el abogado al cual se le encomienda una gestión deba actuar con la debida diligencia,
¿sí? Si bien es cierto, la ley nos indica que no debemos garantizar el éxito procesal, esto no quiere decir que debemos dejar vencer los términos, porque eso también lo tenemos prohibido, dejar vencer los términos, ¿sí? Eso está en la debida diligencia del asunto que se nos encomienda. Debemos informar a los usuarios o a nuestros clientes cómo están las actuaciones dentro de su proceso, los resultados, debemos decirles las posibilidades de su proceso, tanto lo negativo como lo positivo, pero no debemos garantizar ese éxito profesional. Pero esto no significa que debamos actuar o debemos pasar o debemos adelantar un proceso sin pena ni gloria, sin saber qué es lo que estamos haciendo. No, no. El abogado tiene que tener el conocimiento del proceso y tiene que ser un profesional en el ejercicio de su profesión. Por eso se nos exige un actuar óptimo. No se nos exige que garanticemos resultados, pero sí se nos exige un actuar óptimo. Y óptimo quiere decir excelente, que conozcamos la ley, que conozcamos la jurisprudencia, que conozcamos la normatividad, los procedimientos, ¿sí? En ese orden de ideas, doctor Kevin, doy respuesta a su pregunta. Bueno, y muy importante porque, pues, como le digo, muchas veces de pronto se nos exige que le demos un resultado, de que digamos si vamos a ganar o no vamos a ganar, porque pues es claramente, digamos, que los intereses de nuestros clientes y de nuestros usuarios, saber si de pronto, qué posibilidades hay de conseguir de pronto un fallo, digamos que correspondiente a nuestros intereses. En estos casos, pues es muy importante que también ustedes cuenten con abogados y en este caso claramente con los abogados de derecho y propiedad, que son profesionales que atienden todos los principios de ética, ¿no? En estos casos muchas veces requerimos que pues ustedes entiendan de que hay también una contraparte, ¿no? Y que esa contraparte seguramente también considera que tiene un derecho y que tiene de pronto las posibilidades también de ganar. Por esa razón, no es procedente que de pronto garanticemos un éxito en cada una de estas situaciones que se nos presentan en el ejercicio de nuestra profesión de abogados, ¿no? Doctora, ¿es posible que algunos abogados que garanticen el éxito puedan tener repercusiones penales? Claro que sí, doctor Kevin. Lo veíamos cuando hablábamos del artículo 445, ¿sí? Que tiene que ver con la fidelidad en la profesión como tal. Entonces, si el abogado garantiza éxitos procesales, probablemente se va a ver inmerso en esa investigación, en una investigación penal. Pero recordemos que la investigación penal es la última ratio, ¿sí? Claro. Entonces, primero viene la investigación disciplinaria. ¿Por qué no acude esa persona a la investigación disciplinaria como tal? El derecho penal la dejamos como la última opción, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de pronto? Miren, digamos que he tenido la posibilidad también de defender a algunos profesionales del derecho ante el Consejo Superior de la Judicatura y muchas veces de pronto las personas que se quejan ante la jurisdicción, ante esta, digamos que el Consejo Superior para demandar de pronto a estos abogados que han cometido algunas faltas, muchas veces de pronto también consideran que es el mecanismo idóneo para que le devuelvan su dinero o para que de pronto en la actuación procesal le puedan reversar todo lo que pasó en actuaciones procesales diferentes. Digamos que teniendo en cuenta esto, como le digo, ¿cuál sería el llamado que tendríamos que hacer nosotros, los profesionales éticos, para estas personas que se quejan ante el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Cuál sería ese alcance que podrían tener ellos? Bueno, entonces, respecto a las quejas que se presentan ante el Consejo Superior de la Judicatura, en este caso los sesionales, quienes que en primera instancia tienen la competencia para resolver todas estas situaciones que suscitan entre el debido entre la relación de usuario o cliente y abogado. Hay que dejar claro que cuando nosotros acudimos al Consejo Sesional de la Judicatura de cada departamento, mediante una queja disciplinaria, lo que se va a resolver no es cuestiones dinerarias. Estas quejas disciplinarias atentan es contra la tarjeta profesional del abogado, en contra del ejercicio de la profesión. Luego, entonces, no vamos a obtener como resultado, si el abogado llega a ser sancionado, una reparación económica o una devolución de nuestro dinero o una indemnización. No, esta jurisdicción se aplica a los deberes o a las obligaciones que tiene el abogado en el ejercicio de la profesión.
De ese incumplimiento es que se deriva esta sanción disciplinaria, ¿sí? Por ende, al Consejo Sesional de la Judicatura no le asiste la competencia de reconocer dinero o reconocer indemnizaciones a raíz de esa gestión. No, simplemente ataca la tarjeta profesional del abogado y decide sobre el ejercicio profesional de ese abogado como tal. Perfecto, doctora, muy importante toda esta capacitación que usted nos ha dado el día de hoy. A todos ustedes quisiéramos invitarlos para que se conecten con nosotros el día lunes. Tenemos 14 de septiembre para realizar una capacitación también muy importante y es todo lo relacionado con los trámites para la adopción en Colombia. Si usted de pronto pues quiere conocer acerca de este tema, no olvide conectarse con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Usted claramente conocerá todas las situaciones relacionadas con los trámites para la adopción en Colombia, que sabemos que en algunas ocasiones son un poco difíciles. Entonces los invitamos a todos ustedes para que se conecten con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad para conocer de temas muy importantes como el que nos ha hablado hoy la doctora Diorly Mosquera. Doctora Diorly, muchísimas gracias por esta capacitación del día de hoy. A usted, doctor Kevin, muchas gracias. A Derecho y Propiedad, muchas gracias por la invitación. Claramente esperamos verla muy pronto nuevamente con nosotros y esperamos tenerla nuevamente aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad para hablar de otro tema jurídico de su interés, del interés de todos, perdón. A todos ustedes ya saben que si tienen alguna consulta, algún caso, alguna situación que quieran que abogados expertos como la doctora Diorly Mosquera a nivel nacional, no olviden que pueden conectarse también con nosotros en cualquier situación a través de nuestros números del área comercial, de nuestros números del área de servicio al cliente, del correo servicioalcliente@derechoypropiedad.com o de www.derechoypropiedad.com. También nos puede escribir, conéctese a través de nuestras redes sociales. Nos escribían que en el canal de YouTube también pueden ustedes ver estas capacitaciones. Hemos tenido mucha acogida en el canal de YouTube, tenemos ya suscriptores diarios, personas que nos comentan los videos. Entonces no olviden que estamos aquí para servirles. Derecho y Propiedad le brinda la solución a sus problemas con abogados expertos a nivel nacional. Les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros. Pasen un feliz día. Ya saben, el lunes trámites para la adopción en Colombia. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias, doctores.